Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Qué gusto poder estar un domingo más para adorar a nuestro Señor. Por favor, abre tu Biblia en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Hoy vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 6 de Malaquías capítulo 3. Qué gusto poder estar un domingo más para meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos han disfrutado Malaquías? De algún modo, o sea, ¿cuántos han disfrutado, pero al mismo tiempo pues ha sido fuerte, dicen por ahí las pedradas, ha sido fuerte el regaño de parte de Dios en el libro de Malaquías, y yo creo que hoy no va a ser la excepción? Yo creo que Malaquías capítulo 3 todo el tiempo nos va a traer de este modo, así regañados, exhortados, pero también animados en la fe a poder ver al Señor en medio de todo esto. Así que vamos a orar y después comentamos. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres soberano. Señor, tus misericordias son nuevas cada día, y en medio de lo que estemos experimentando, Señor, muchos de nosotros, tal vez enfermedad, cansancio, angustia de algún modo, problemas económicos, tristeza, en medio de eso, tú gobiernas, tú eres soberano, tú eres rey, y nosotros creemos en eso. Te rogamos, por favor, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones en esta mañana. Por favor, Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si recuerdas, hace 8 y hace 15 días, hablamos de un tema bastante fuerte respecto al pueblo de Judá. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando de el desprecio que Judá estaba mostrando al Señor. En varias ocasiones se utiliza esta palabra desprecio, e incluso hace 8 días hablamos acerca de cómo es que la deslealtad de Judá se ve reflejada en la deslealtad al cónyuge, al matrimonio. El pueblo de Judá no estaba siendo leal ni a Dios ni a sus mandamientos, y por esa razón ellos estaban siendo desleales unos a otros. Ellos estaban siendo indiferentes al amor de Dios, y como resultado de esa indiferencia, recordarás, ellos estaban actuando de maneras abominables, dice la palabra de Dios. Estaban abandonando a la mujer de su juventud. De hecho, si vas conmigo a el versículo 17 de Malaquías 2 y lo lees conmigo, termina diciendo Malaquías: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y cínicamente ellos preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? Dios responde cuando dicen: todo el que hace lo mal, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? Fíjate, ya había llegado un punto en el que el pueblo de Judá estaba diciendo: el Señor se agrada de los malvados. No importa portarse bien, no importa ser bueno, no importa tratar de esforzarse. No, al fin y al cabo, el Señor ama a los malvados. ¿Cuál es el problema de portarnos bien? Y de hecho, en el capítulo siguiente, el Señor dice: no vale la pena obedecer al Señor. No es necesario. Y mira ahora Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 6. Muchas gracias. Vamos a darle lectura a lo que dice el pasaje, porque está hablando el Señor al pueblo diciendo, a partir del versículo 1: yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor.
Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Este es el pasaje en el que estaremos meditando en estos minutos, mis hermanos. Y para poder entender este tema, debemos pensar o incluso entender algo que considero importante. Cuando en el Antiguo Testamento vemos este término del día del Señor, debemos saber que los profetas, o aún Dios mismo particularmente, se están refiriendo a dos eventos importantes en la historia de la humanidad. Recuerda esto. Cuando en la Biblia tú y yo encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el día del Señor específicamente, o a lo mejor particularmente, mejor dicho, debemos entender que se refiere a dos cosas en especial. Número uno, en el Antiguo Testamento se refería al la llegada de Jesucristo, al nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Número uno. Pero en segundo lugar, también en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, tiene referencias a la segunda venida. Entonces, esto debe de quedar claro para que podamos verlo, porque justo en este pasaje, el autor de Malaquías está usando, o podríamos pensar en estas dos formas en las que él está pensando, o incluso Dios. Número uno, en la venida del Mesías, es decir, en la llegada de Cristo a través de la Virgen María. Y número dos, en la segunda venida, en aquel día que todo creyente está esperando. Yo he titulado mi sermón en esta mañana precisamente como el día del Señor. Simplemente, el día del Señor. Y quiero que veas conmigo estos 3 puntos, estas 3 ideas que quiero compartir contigo de esta porción bastante breve en comparación con otras porciones que hemos visto. Del versículo 1 a la mitad del 2, yo he titulado esta porción como el día del Señor es verdadero. Versículo 1 al 2, el día del Señor es verdadero. Del versículo 2 a la mitad, al 5, lo he titulado, el día del Señor será de juicio y purificación. Y número 3, versículo 6, el día del Señor nos llama al arrepentimiento. Y esto es lo que quiero que tú y yo podamos aprender en esta mañana con este pasaje. El Señor vendrá a juzgar a los malvados y a purificar a su pueblo. ¿Estamos preparados para ese gran día? El día o el Señor vendrá a juzgar a los malvados y a purificar a su pueblo. ¿Estamos preparados tú y yo para ese gran día? Creo que al igual que la mayoría de los con los que he platicado, de ustedes, creo que la mayoría, tal vez el 90%, yo crecí en una iglesia pentecostal dispensacionalista, al igual que ustedes, aunque ni siquiera sabía lo que significaba eso. No sabía lo que significaban esas dos palabras juntas, pero conocí al Señor en una iglesia así, en la que se nos enseñaba algo que considero es de suma importancia y que lo hemos enseñado también aquí en la iglesia, y es que Cristo volverá por segunda vez por su iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Espero que todos. Aunque, fíjense, aunque tal vez no estaba de acuerdo con algunas cosas o incluso en la forma en cómo enseñaban la segunda venida de Cristo en la iglesia en donde yo crecí, me alegra mucho que en esta iglesia, a diferencia tal vez de algunas iglesias, sí enseñaran el retorno de Cristo como algo de suma importancia. Incluso para nosotros como iglesia doxa consideramos que el entendimiento de la segunda venida del Señor es importantísimo. Porque si nosotros no creemos en la segunda venida del Señor, ¿qué caso tiene todo lo que hacemos? ¿Qué caso tendría si el Señor ha olvidado a su pueblo y les ha dicho, ahí nos vemos, arréglenselas como puedan? Es una promesa de parte de Dios en la que nosotros creemos. Incluso el día de hoy estaremos tomando la Santa Cena, que precisamente es un recordatorio de ese día en el cual el Señor volverá.
Ahora, es importante que nosotros podamos entender que el Señor prometió que vendría y así como ha ido cumpliendo sus promesas a lo largo de la historia de la humanidad, así mismo Él cumplirá esta promesa que aún nuestros ojos no la han visto. Esto que nosotros estamos viviendo o viendo del otro lado de la cruz, mis hermanos, es algo que los antepasados, que también eran parte del pueblo de Dios, tenían una esperanza. Ellos creían en el Mesías, en que el Mesías vendría en algún momento. De hecho, si tú lo piensas junto conmigo, Malaquías está escrito aproximadamente 430 años o 4 siglos antes de que Cristo venga por primera vez. Y esta promesa de un Mesías viniendo a salvar a su pueblo, la encontramos desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15, lo vas a poder ver en pantalla. Te estoy dando un contexto para poder ir a nuestro pasaje. Dice lo siguiente: cuando Adán y Eva pecan y caen en las mentiras de Satanás, Dios trae un castigo sobre el pecado, claro que sí, pero al mismo tiempo el Señor trae una promesa y les dice esto: yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer, está hablando de Satanás, y entre tu simiente y su simiente. Él, aquí está hablando acerca del Mesías, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Mis hermanos, esto que estamos leyendo aquí, que se le conoce como el protoevangelio, es la primera vez en la cual el Señor anuncia la llegada de un Mesías. Y sabes que a partir de ahí, el pueblo de Israel ha estado esperando a este Mesías. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, por ejemplo, Dios le promete a David: yo voy a traer un descendiente de tu linaje, el cual su reino jamás tendrá fin. Él jamás será destronado. Hablando del Mesías. Y desde ese entonces, mis hermanos, desde segundo libro de Samuel, capítulo 7, hasta Malaquías, al punto en el que estamos, han pasado aproximadamente 500, 600 años en donde el pueblo de Israel ha estado esperando a este rey, a este Mesías. Imagínate esto, que alguien te está prometiendo algo. No sé si les pasa a los que tienen hijos pequeños, o obviamente a todos los que fuimos niños pequeños, cuando nuestros padres nos prometen algo y estamos de necios. ¿Cuándo? Papá, ¿ya me vas a llevar? Papá, ¿ya vamos a ir? Imagínate, porque estás esperanzado en algo que te acaban de prometer. Imagínate 500, 600 años y aún más desde el anuncio de Génesis capítulo 3. Ahora, mis hermanos, el problema que encontramos en Malaquías es que el pueblo de Judá tenía un entendimiento distorsionado sobre el día del Señor. El pueblo de Judá de algún modo creía y anhelaba, después de haber sido cautivo por diferentes imperios, y el último, el babilonio, tenía esperanzas en que el Señor llegara pronto para destruir a sus enemigos. Me imagino a ellos yéndose a dormir todos los días, que por favor mañana llegue ya el Mesías, que ya pasado la siguiente semana llegue el Mesías, para que por fin nuestros enemigos sean destruidos. Pero como te has dado cuenta, en Malaquías capítulo 1 y capítulo 2, el pueblo de Judá, a pesar de estar anhelando el día del Señor, estaban viviendo como si el Señor no existiera. A pesar de que el pueblo de Judá anhelaba con todo su corazón que ese día llegara por fin, en donde los enemigos de Israel y de Judá fueran derrotados, ellos estaban viviendo día con día como si Dios no existiera. De acuerdo al versículo 17, como si Dios se agradara de los malvados. En sus mentes ellos creían que cuando el Mesías llegara, todo se iba a solucionar. Iba a haber paz, la gloria de Israel sería mucho más grande que la anterior. Habría riqueza, había prosperidad. Lo que ellos no estaban entendiendo, mis hermanos, es que ellos se estaban poniendo fuera de la ecuación. Estaban poniéndose fuera de los pecadores. Así que ve conmigo, por favor, a la primera idea, la cual yo le he titulado El día del Señor. ¿Está fallando?
Ahí está, me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Yo he titulado esta primera idea, el día del Señor es verdadero. Lee conmigo versículo 17 una vez más. Quiero que nos quede bastante claro cuál es el corazón del pueblo de Judá. El Señor está diciendo, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿O en dónde está el Dios de justicia? Este fue el último pasaje con el que concluimos hace 8 días. El pueblo de Judá, mis hermanos, ya había cansado al Señor con su actitud. Ellos, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 1 y 2, eran pecadores, eran cínicos que no estaban entendiendo que Dios venía a juzgar no a los no judíos, sino a los pecadores. A tal punto en que ellos empezaban a cuestionar, ¿en qué hemos cansado al Señor? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Y mira, qué interesante, porque ahora el pueblo de Judá, cínicamente, está tomando el papel de juez y está juzgando a Dios. ¿Te das cuenta de eso en el versículo 17? Ellos están diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? A ver, ¿creemos o no creemos en un Dios de justicia? ¿Dónde está? No lo vemos. Están tomándose ellos el papel de juez y juzgando a Dios. Están diciendo, el Señor se complace en la maldad. Los malos pueden hacer lo que quieran, no pasa nada. El Señor se agrada de ellos. ¿En dónde está este Dios de justicia? Y Dios les responde inmediatamente a estas palabras en los primeros versículos, mis hermanos, diciendo, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Te das cuenta cómo el pueblo en el versículo 17 del capítulo 2 está preguntando, ¿dónde está? Aquel Dios que dice ser Dios justo, el Dios de justicia, ¿dónde está? Inmediatamente en el versículo 1, capítulo 3, Dios dice, aquí estoy. Voy a enviar a mi mensajero. Llama la atención, y si lo recuerdas, que lo dijimos al principio, el nombre de Malaquías precisamente significa esto, mensajero. Pero aquí Malaquías no se está refiriendo a él mismo, sino está refiriéndose a alguien que viene pronto. Este mensajero dice que será enviado para anunciar que alguien ya viene. ¿Te das cuenta? Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino. Nosotros debemos entender que en el antiguo Oriente, cuando una persona demasiado importante, un rey, tenía que llegar a un lado, siempre enviaba a mensajeros, enviaba a voceros. Algunos de ellos incluso con trompeta, anunciando que alguien muy importante estaba por llegar. Y esto es lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 3. Y esta no es la primera vez que se profetiza sobre ese mensajero. Incluso Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice lo siguiente, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ahora, si tú has leído el Nuevo Testamento, sabes a quién se refiere Malaquías. ¿A quién se refiere? Díganlo en una voz unánime. A Juan el Bautista, muy bien. ¿Cómo podemos comprobar esto? Porque el Evangelio de Marcos, que se cree es el primero que fue escrito de los 4 evangelios, anuncia eso en los primeros versículos. Piensa en esto. Malaquías fue escrito al último en el Antiguo Testamento y creemos que Marcos fue escrito al principio. Y fíjate cómo termina Malaquías y cómo comienza Marcos. Mira cómo comienza Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías. Aquí hay una mezcla entre el profeta Isaías y el profeta Malaquías, de hecho. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti. ¿Quién dijo eso? Malaquías. El cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. ¿Quién dijo eso? Isaías. ¿Te das cuenta? Las primeras 2 líneas son de Malaquías, las siguientes son de Isaías. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista, dice Marcos, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados.
Es decir, quiero que veas conmigo que Malaquías está anunciando 400 años antes la llegada de Juan el Bautista, como el mensajero, como el vocero que preparará el camino para el Señor. Pero los de Judá no lo sabían. Ellos deberían de saber que cuando este mensajero llegara, deberían de estar preparados porque el rey ya venía en camino. Este pueblo que creía que Dios había olvidado de enviar al Mesías, se preguntaban unos a otros, ¿en dónde está el Dios de justicia? Y el Dios de justicia les responde, ya viene, ya vengo. Por esa razón es que Marcos comienza hablando acerca de Juan. Esta promesa, mis hermanos, que Malaquías anuncia en el versículo 1 del capítulo 3, se está cumpliendo en el profeta Juan. El Señor no llegó de repente. Es decir, no hubo, o hubo alguien, mejor dicho, que anunciara su llegada. Hubo alguien que anunciara que Cristo estaba a punto de venir. De hecho, Juan lo dijo, ¿recuerdas? Después de mí viene uno mayor que yo, al que yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Ahora, fíjate algo que me llama mucho la atención. Mira cómo está diciendo el Señor en el versículo 1 y parte del 2. Que el Señor vendrá de repente a su templo, a quien ustedes buscan. Recuerda esa frase, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Porque llama la atención y podríamos pensar en dos opciones para esta sección. Número 1, o Dios está siendo muy sarcástico, porque en realidad el pueblo no estaba buscando al Señor ni se complacía en Él. Si recordamos todo el contexto, el pueblo no estaba buscando al Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Despreciándolo, pecando, haciendo lo que quisieran. Entonces, o podríamos pensar que el Señor está siendo muy sarcástico aquí, o que específicamente en estos versículos el Señor le está hablando a un remanente, a un pueblo que realmente, aparte del pueblo de Judá, que realmente está buscando al Señor y que realmente se complace en Él. Pero lo importante que quiero que tú y yo podamos ver, mis hermanos, es que esto que el Señor está anunciando en esta primera sección es algo real y es algo que se cumple. Es decir, nosotros tenemos ya el cumplimiento de esta profecía en Juan el Bautista y en nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Judá no lo veía así. Ellos se seguían preguntando, ¿en dónde? ¿Por qué el Señor no ha venido por nosotros? Ahora, siglos atrás, cuando el pueblo de Israel pensaba en el día del Señor, lo vuelvo a repetir, ellos estaban esperanzados en que ese día sus vidas cambiarían, en que todo sería mejor, en que habría abundancia de todo. Pero ellos no estaban examinando su corazón y cómo se encontraban realmente. Y por eso el Señor en el capítulo 2, en el versículo 2, comienza haciendo estas preguntas. Sí, el Señor viene, el Señor va a enviar un mensajero, pero quiero que pienses en algo. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Es decir, el Señor mismo está diciendo, va a llegar aquel día, pero ¿estás listo para el día del Señor? ¿Realmente estás preparado para que el Señor venga? Este pueblo no se veía a ellos mismos como malvados. Ellos se veían como una nación santa, como escogidos por Dios, como la niña de sus ojos. Pero Dios, a través de estas preguntas, les está diciendo, ustedes anhelan el día del Señor, pero ¿estás preparado para Él? Ahora nosotros no tenemos que prepararnos para este día del Señor específicamente, sino para el otro día del Señor, la segunda venida. Pero sabes, las preguntas no cambian absolutamente para nada, para nosotros. No sé cuántos de ustedes constantemente están diciendo, Señor, ya ven por tu iglesia. Apocalipsis capítulo 22. Señor, ven, amén, Señor, ven. Pero yo te preguntaría, tal como Malaquías lo está haciendo al pueblo, ok, estás anhelando el día del Señor, quieres que el Señor venga, que el Señor restaure las cosas. ¿Estás preparado para ese día?
¿Tu corazón está listo para ese día? Porque puede ser, mis hermanos, que tal vez tú y yo estemos en una situación muy parecida a la del pueblo de Judá y que no nos veamos como personas pecadoras y que tal vez nuestro entendimiento del evangelio esté distorsionado al creer que como Cristo ya murió, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana y puedo vivir como yo quiera porque yo soy salvo. Y entonces, como soy salvo, anhelo el día del Señor. Pero te pregunto, y me pregunto a mí mismo, no creas que esta pregunta no me la hice en la semana, me la hice muchas veces. Y te pregunto, ¿estás listo para que el Señor venga? Oramos diciendo tal vez, Señor, ven y haz justicia. Pero ¿estamos nosotros practicando la justicia? ¿Estás viviendo justamente delante del Señor? ¿Tus obras son obras de justicia? Tal vez estás pidiendo en oración, Dios, ven y elimina la maldad de este mundo, ¿cierto? Pero ¿estamos acaso nosotros rechazando la maldad en nuestras propias vidas? Es decir, ¿estás viviendo en santidad para el Señor, preparándote para esta venida? Para los oyentes originales, esto era una confrontación para sus corazones pecaminosos. Porque ellos estaban actuando como querían. Habían dejado a un lado a Dios, lo habían menospreciado, se habían vuelto desleales. Mis hermanos, iglesia, doxa, ten cuidado en no caer en este error. Tengamos cuidado de no creer que Dios se agrada del malvado y que por esa razón podemos actuar como querramos. Porque así como Cristo vino en el tiempo señalado, hace aproximadamente 2000 años, y mientras que para algunos la venida de Cristo fue un momento de esperanza, de salvación, de vida eterna, para otros también fue un momento de condenación. Mira lo que dice Juan capítulo 9, versículo 39. Jesús hablando dice esto: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, pero para los que ven, se vuelvan ciegos. Es decir, en la primera venida de Jesús, no todo fue miel sobre hojuelas. Jesús vino a ser piedra de tropiezo para algunos que endurecieron su corazón. Y esto va a ocurrir en la segunda venida. Si tú y yo estamos pidiendo al Señor que venga, ¿estamos preparados para que el Señor venga? O incluso, ¿sabes qué? Tal vez estás cometiendo el error que hacen algunas personas. No, Señor, mejor no vengas todavía. No, mejor espérate tantito. Espérate a que yo me muera para venir. Ten cuidado, iglesia. Así que, número 1, el día del Señor es verdadero. Y podemos verlo porque esta promesa ya se cumplió. Pero número 2, el día del Señor será de juicio y purificación. Ve conmigo a la mitad del versículo 2, por favor. Número 2, el día del Señor será de juicio y purificación. Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Esta sección ya no está hablando de Juan el Bautista. ¿De quién está hablando este pasaje, familia? De Jesús, de Cristo directamente. Y mira la comparación que hace el profeta Malaquías, porque él aquí utiliza dos ilustraciones que no las utiliza solo porque sí. Las utiliza claramente para algo. Número 1 dice, Él es como fuego de fundidor. ¿Para qué sirve el fuego? Para quemar, para purificar también, ¿cierto? Pero número 2, también Él viene como jabón de lavandero. ¿Para qué es el jabón? Para lavar, para quitar manchas, la suciedad. Es decir, podemos ver que Malaquías está utilizando esta expresión y dice, cuando el Señor venga, Él va a hacer dos cosas, muchas cosas, pero aquí dos cosas. Número 1, Él viene como fuego para consumir, para fundir lo que está mal, pero al mismo tiempo Él viene para lavar, para quitar las manchas de su pueblo.
Mira cómo esta ilustración, familia, muestra lo que el Mesías vendría a hacer. Él vendría a purificar a unos, pero al mismo tiempo, así como el fuego elimina lo malo, también vendría a eliminar lo malo. Y sabes, esto debe de llamar nuestra atención porque sin duda esto es algo que Apocalipsis y otros libros, aún del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos dicen que Cristo hará en su segunda venida. Y es más, nosotros podríamos pensar que esto que Jesucristo mismo, esto que Malaquías, perdón, está diciendo es algo que Jesús cumple en su primera venida. Esto debe de llamar la atención. Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él purifica a su pueblo, ¿cierto? Él lo santifica, lo hace nacer de nuevo, lava su maldad, pero al mismo tiempo dice la Escritura que Cristo vence la maldad, tiene potestad sobre Satanás. Aun cuando no hemos visto en su totalidad esta verdad, Cristo la cumple en la cruz del Calvario. Ahora, esto que Malaquías está diciendo en estos versículos, sin duda, es que para algunos son noticias de gozo, mientras que algunos son noticias que deben de darle temor. Porque el pueblo estaba diciendo, el Señor se agrada de los malvados. Hay que actuar con maldad. Es más, mira lo que dice, ve conmigo a Malaquías capítulo 3, por favor. Versículo 14. Malaquías 3 no va a aparecer en pantalla, lo vas a tener que buscar en tu Biblia. Malaquías 3:14. Dice, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? ¿Notas conmigo ya el descaro desmedido del pueblo? O sea, ¿qué razón tiene? ¿Cuál es la razón para obedecer al Señor, para seguir sus mandamientos, para que cumplamos el decálogo, la ley de Dios? No matarás, no adulterarás, no mentirás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué caso tiene obedecer eso? ¿No es este el mundo en el que vivimos acaso? Dios ni siquiera existe. Imágenes, podemos encontrar imágenes en todos lados y sobre todo en nuestros corazones. Honrar a tu padre y madre. Robar. ¿Eso es pecado? Codiciar a la mujer de tu prójimo. Codiciar sus propiedades. Codiciar el auto. Codiciar el trabajo, la casa. No jurar en vano. Eso es malo, de verdad. Eso es lo que nuestra sociedad piensa y esa es la forma en la que la sociedad actúa. Y esa es la forma en la que el pueblo de Dios, mis hermanos, estaba actuando. ¿Qué caso tiene seguir al Señor y obedecer sus mandamientos? Bueno, Malaquías está diciendo, quiero decirte algo. El Señor viene y el Señor viene como fuego de fundidor y viene como jabón de lavandero. Y de hecho continúa diciendo en el capítulo 3, Él se sentará como fundidor y purificador de plata y va a purificar específicamente ¿a quién? Ahí en este pasaje, a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? El sacerdocio. El sacerdocio que estaba contaminado, que estaba entregando cochinadas nada más, porquerías en el templo. El sacerdocio que aparentemente, o podríamos pensar, eran los que estaban abandonando a sus esposas. El Señor va a purificar esto. ¿Para qué? Para que haya un sacerdocio limpio, un sacerdocio que pueda entregar ofrendas que sean gratas al Señor. De hecho, el mismo pasaje lo dice, versículo 4. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Quiero que veas conmigo cómo el Señor está diciendo que mientras va a fungir como fuego de fundidor, quemar, purificar lo malo, al mismo tiempo Él se va a encargar. De hecho, el púlpito me estorba un poco, pero no sé si has visto imágenes, porque ahora nosotros tenemos lavadoras o lavaderos así, pero antes se acostumbraba, o las personas que están en los ríos lavando, ¿qué hacían? Se sentaban y comenzaban a lavar. Y está esta imagen mostrando cómo el Señor va a hacer esta acción. Él se va a sentar y va a estar tallando, quitando las manchas de su pueblo.
Esto me recordó mucho a lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18, que seguramente has escuchado. El Señor dice a su pueblo: vengan ahora, vamos a razonar. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Por qué? Porque el Señor está prometiendo que va a lavar a su pueblo. Y esto que vemos en Malaquías, mis hermanos, es esta forma en la que el Señor va a eliminar lo malo, pero al mismo tiempo va a purificar a su pueblo. Tú y yo sabemos que Cristo va a volver otra vez. Sabemos que el Señor viene por segunda vez. Y lo que deberíamos de estar haciendo como pueblo de Dios, tú y yo, todos los días, es prepararnos para ese día. Ahora, no quiero que se entienda esto como tú tienes que ganar tu salvación o tienes que echarle ganas para que seas salvo. No, porque quien da la salvación es el Señor. Pero una muestra de que tú y yo hemos obtenido esa salvación es que tú y yo estamos esforzándonos por esa salvación. Y esto no es algo que se contradiga, claro que no. Y esto es lo que vamos a ver, de hecho, en alguno de los temas que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que está esforzándose en su salvación con temor y temblor. Es alguien que está diciendo: yo nací de nuevo, yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios yo tengo que esforzarme, no para ganar algo, sino porque ya lo tengo. El pueblo estaba siendo ingrato. Sus vidas estaban demostrando que Dios no era su prioridad. Los judíos, mis hermanos, estaban diciéndole a Dios con sus acciones, no con sus bocas, pero con sus acciones: tú, Señor, no eres importante en mi vida. Pero Él promete esto, que cuando el Mesías venga, Él purificará todas las cosas, para que las ofrendas sean aceptadas, para que sea un pueblo justo el que entregue esas ofrendas. Dice el Señor, como en los días de antaño, como antes, cuando el Señor se agradaba de su pueblo. Y mis hermanos, esto sin duda tiene su cumplimiento en Cristo. Esto nosotros podemos ver que cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Él se entrega como la mejor, como la suficiente y como la única ofrenda aceptable para el Señor. Y a partir de eso nosotros vemos que ahora, cuando Él lava a su pueblo como jabón de lavandero, Él ahora nos hace aceptos delante de Dios para que nosotros podamos ofrecer nuestras vidas diariamente al Señor, para servirle, para amar a nuestro prójimo, amar a nuestra familia, incluso amar a nuestros enemigos. ¿Quieres ser una ofrenda agradable al Señor como aquí el Señor está pidiendo que sea? Entrega tu vida al Señor. Busca ser como Cristo fue, en donde quiera que estés. Vive un evangelio que realmente la gente diga: Él no solamente dice que es creyente, Él no solamente se pone el título de creyente y no solamente dice que viene de familia cristiana, no, Él realmente vive como cristiano. ¿Cómo nos ve la gente alrededor de nosotros? ¿Cómo te ve la gente a ti? En tu trabajo, en tu casa, esposas que trabajan en casa. ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Te ven verdaderamente como una creyente? ¿Alguien que ama al Señor? Jóvenes señoritas que trabajan o están en la escuela, ¿cómo los ven sus compañeros? ¿Los ven como un joven solamente que se cuelga un título de cristiano? O es más, a lo mejor entre semana te lo guardas y ya no pasa nada. En tu trabajo, ¿estás practicando lo que dices creer? ¿Estás viviendo quien dices ser? Porque si no, estamos teniendo un problema como creyentes. Nuestra declaración de fe no va de acuerdo con nuestra práctica de fe. Este pueblo, si tú le preguntabas y si
Le preguntabas, ¿eres parte del pueblo de Dios? ¿Qué te van a decir ellos? Claro. Es más, hoy mismo pregúntale a un judío. Te van a decir, hasta tu pregunta me ofende. ¿Pero estás viviendo realmente como parte del pueblo? Mira lo que dice el Señor en el versículo 5. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz. Y hace una lista de pecados contra los hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, los que oprimen al jornalero, los que oprimen a la viuda, los que oprimen al huérfano, contra los que niegan el derecho al extranjero, los que no me temen. Mira cómo Dios no está diciendo, me acercaré a las naciones paganas excepto a ustedes. Mira cómo Dios no está diciendo, me acercaré a los malvados, pero ustedes no, porque son buenos. No, Él está diciendo claramente, me voy a acercar ¿a quién? A ustedes. ¿Para qué? Para juicio. Y de hecho esto es lo que Pedro siglos después le diría a la iglesia en la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice Pedro. Y si comienza por nosotros mismos, o por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a ser de los injustos, de los impíos? Mis hermanos, Dios conoce el comportamiento de los que dicen ser su pueblo. Por favor, no te equivoques. Él no puede ser engañado. Si tú estás siendo desleal al Señor, si tú estás despreciando al Señor, si tú estás siendo infiel a tu esposa, a tu esposo, si estás abandonándola por irte con hijas de dioses extraños, probablemente creas que eres hijo de Dios, pero tu corazón está alejado de Él. Y el Señor a través de Malaquías capítulo 3 te está llamando a una exhortación, te está diciendo, presta atención, porque mi juicio viene contra los hechiceros, contra los adúlteros, los que juran en falso, los que oprimen, pero específicamente, y creo que eso encierra a todos los demás, los que no me temen. Sabes, yo estaba pensando en la semana, ¿cuántas veces nosotros podemos decir que amamos a Dios? Y nuestras palabras pueden decir eso. Pero ¿qué dicen nuestras acciones al respecto? ¿Qué dice nuestro corazón? ¿Esto es realmente cierto? A veces odiamos el pecado de los demás. Somos fáciles para identificar el pecado de las demás personas. Los insultamos, los agredimos. Somos fáciles, demasiado fáciles. Vemos marchas de personas que tienen el arco iris en todos lados y somos fáciles para esos se van a ir al infierno. Esos no merecen el perdón de Dios. Pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Nosotros sí lo merecemos? ¿Tú y yo nos hemos ganado el cielo? ¿Somos realmente tan buenos como para decir, Señor, yo voy a entrar fácil al reino de los cielos? Vemos a los demás que son sinvergüenzas y no temen al Señor. Vemos aún el pecado dentro de la iglesia, chisme, la murmuración. Pero ¿cómo estamos viendo nuestro propio pecado delante de Dios? ¿Cómo estás viendo tu propia conducta delante del Señor? Es decir, quiero que pienses en esto a través de este pasaje. Tú y yo nos vemos como pecadores no merecedores de la gracia de Dios realmente. Porque si no es así, tenemos un problema. Si no estamos viéndonos a nosotros mismos como pecadores necesitados del Evangelio todos los días, todo el tiempo, no estamos viéndonos como necesitados de Cristo constantemente, entonces nuestro corazón probablemente se ha desviado a un legalismo, a pensar que nos hemos ganado algo,
a pensar que ese se va a ir al infierno, pero yo me voy a ir al cielo. Quizá eres hábil para encontrar las faltas de tu prójimo. ¿Lo eres así mismo contigo? ¿Realmente estamos odiando el pecado de nuestra vida? O tal vez estamos aparentando solamente una santidad y una justicia superficial. Porque Cristo viene, mis hermanos. Y ten por seguro que cuando Cristo venga, Cristo no te va a preguntar, ¿tus padres eran cristianos? ¿Cuántas veces ibas a la iglesia? ¿Dabas ofrendas semanalmente? ¿Dejaste de decir groserías? No. El Señor viene por una esposa limpia, sin manchas, ni arrugas. Nota cómo estas acusaciones no son para pueblos extranjeros. Estas acusaciones que Dios está haciendo hechiceros, que aquellos que tratan mal a las personas, aquellos que roban, no están siendo para los extranjeros, están siendo para quién, para su pueblo. Mis hermanos, muchos afirman amar a Cristo, muchos afirmamos amar a Cristo, muchos vienen a la iglesia, muchas personas leen su Biblia, muchas personas oran, muchos sirven dentro de una congregación, pero esos también, algunos de ellos, sus corazones están alejados de Dios. Los sacerdotes de Malaquías capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué hacían? Servían, estaban en el templo, vivían en el templo. Se la pasaban ahí, pero su corazón estaba alejado de Dios. Yo quiero que Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 6, para ti y para mí en esta mañana, sea un sermón de exhortación. Tengamos cuidado de no estarnos engañando a nosotros mismos. Porque mientras que el día del Señor para algunos será de gozo, para otros será de lamento. El Señor vendrá a juzgar a los malvados y a purificar a su pueblo. ¿Estamos preparados para ese gran día? Así que, idea número 1, el día del Señor es verdadero. El día del Señor será de juicio y purificación. Y vamos a terminar con esta idea que es demasiado breve. El día del Señor nos llama al arrepentimiento. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Qué le impedía al Señor no destruir a su pueblo? Que con sus palabras decía amarlo, pero con sus acciones lo despreciaba. ¿Qué le hacía al Señor no hacerlo? ¿No era su fidelidad? ¿No era su amor a Él? Es más, ni siquiera era su arrepentimiento, porque parecía que ellos no se arrepentían. De acuerdo a este último versículo, mis hermanos, lo que mueve al Señor a no destruir a su pueblo es su misericordia. Su misericordia. El Señor no cambia. Y sabes, esto mismo lo podemos ver presente en Cristo. A Él como el mensajero del pacto, el ángel del pacto que vino y trajo salvación a los perdidos. ¿Por qué razón el Señor no nos ha destruido? A ti y a mí. ¿Ha sido por tu fidelidad? ¿Ha sido porque vienes a la iglesia cada 8 días? Algunos de ustedes no vienen cada 8 días. ¿Ha sido porque, por qué? ¿Por nada bueno en ti? ¿Por la misericordia de Dios? Es que tú y yo podemos estar hoy aquí. Por la misericordia de Dios. Es que tú y yo podemos escuchar Malaquías capítulo 3 y escuchar la advertencia de parte del Señor de ten cuidado. El Señor quiere que veamos esto una vez más. Dios aún no viene porque Él espera que muchos vengan a Cristo en arrepentimiento, que entreguen hoy sus vidas, que consideren bien sus caminos. Si tú no eres creyente y estás en este sermón, en esta iglesia, querido amigo, querida amiga, quiero decirte, tú necesitas reconocer tu maldad y necesitas reconocer que eres un pecador que no puede. Dios no cambia y por esa razón no hemos sido consumidos.
Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25, versículo 1, por favor. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 12, al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Iglesia, ¿qué tipo de virgen eres? ¿Eres insensata o eres una prudente? Malaquías capítulo 3 está anunciando la llegada de Cristo por primera vez. Pero Malaquías también puede ser entendido como un pasaje que nos lleva a reflexionar en la segunda venida de Cristo. A pesar de que, como dice Pedro, algunos tienen por tardada su venida, su regreso, Él volverá por su iglesia. Así como vino a morir por pecadores necesitados de Él, mis hermanos, asimismo Cristo vendrá por esos pecadores redimidos que han creído en Él. Pero al mismo tiempo vendrá a juzgar a aquellos que no creyeron en Él, o aquellos que dijeron creer en Él, pero no vivieron vidas para Él. El Señor vendrá a juzgar a los malvados y a purificar a su pueblo. ¿Estamos preparados para ese gran día? Ponte de pie, por favor.